estamos considerando subconjuntos no vacíos de S, que es el conjunto de los números de 1 hasta n. Y estamos contando aquellos conjuntos tal que el promedio es un número entero. Entonces, por ejemplo, 1 más 3 entre 2, 2. Quiere decir que el conjunto 1 y 3 tiene promedio entero, pero el conjunto 1 y 4 tiene promedio 2.5, que no es entero, entonces no cuenta. Entonces aquí nos dicen, pruebe que la cantidad de estos conjuntos menos n es par. Bueno, este problema con solo verlo ya sabemos que no estamos hablando de... Ya de un momento para... Ok, en este problema ya no estamos hablando de conjuntos contables, con solo verlo estamos hablando de conteo. ¿Alguna idea? ¿Comentario? Claro, para que sea entero debe ser divisible por 2. Bueno, en este caso solo consideré conjuntos con 3 elementos. Digo, con 2 elementos. Pero, por ejemplo, si tenemos 1, 2 y 3, el promedio sería 1 más 2 más 3 sobre 3. En este caso sería 2. Entonces este conjunto sí está en T, sí está contado por Tn. El promedio de un conjunto A, lo que estamos haciendo es sumando los elementos en A. Y dividiendo entre la cantidad de elementos. Pues esto es algo, bueno, tal vez lo que les puedo preguntar primero es ¿por qué aparece este n aquí? Porque nos dice muestre que Tn menos n es par. Entonces, ¿alguna idea por qué nos piden un n aquí? ¿Por qué nos preguntan sobre n en vez de sobre Tn? Digamos, es claro que si el problema es cierto, Tn va a ser par si n es par o impar si n es impar. Pero, ¿por qué será que viene de esta forma tan curiosa? Tn menos n. A ver, dice Kevin que si podemos construir los conjuntos de manera recursiva. Bueno, ¿qué significa eso? Digamos, si quitamos el elemento n, por ejemplo, podríamos pensar en agregarlo y ver qué elementos siguen teniendo promedio entero. Ajá, esa era a que me refería. Vamos a ver, tal vez observaciones de promedios. Por ejemplo, en las notas de la universidad que se calculan con promedios, hay una cosa muy curiosa cuando uno calcula, digamos que tiene los promedios de cierta cantidad de notas y solo le falta la de una nota más. Bueno, lo que pasa es que si hablamos de créditos y los créditos son diferentes, hay problemas, pero... Tal vez lo que vemos es que si uno agarra todos los conjuntos
cuyo promedio es par desde 1, que solo incluye números del 1 al n-1, entonces yo solo le puedo agregar, si n fuera par, yo puedo sumarle n a cualquiera de esos conjuntos y me sigue dando par. Pero si n fuera impar, entonces se lo tengo que sumar a los conjuntos cuyo promedio no era divisible entre 2. Pero recuerde que el promedio aquí estamos dividiendo entre la cantidad de elementos en el conjunto. Ah, sí, me mamé. Ok, sí. GG. Ok, bueno, aquí yo les di ejemplos de conjuntos que tienen esta propiedad, que el promedio es entero. Pero, ¿qué otros conjuntos sabemos que siempre van a estar ahí, cuyo promedio es entero? ¿Cuál es la forma más sencilla de tener un conjunto que el promedio sea entero? Un solo elemento. Un solo elemento. Pues cuando tenemos un solo elemento, así sucesivamente hasta n, el promedio va a ser entero porque estamos dividiendo entre 1. Entonces el primer caso que deberíamos quitarnos de encima, pero esto de aquí ya está contemplado en este menos n. Se nos dice, ¿por qué? ¿Por qué menos n? Porque n está contemplando los conjuntos unitarios. Entonces ya podemos pensar en los conjuntos que tienen más de un elemento. Y bueno, nos dice, muestre que un conjunto es par. No el conjunto, el número es par. Entonces este número tiene que ser de la forma 2 por algo. Busca. Aquí. Entonces una forma de probar que algo es par es, por ejemplo, encontrando parejas, emparejando. Si podemos decir que si podemos dividir un conjunto en parejas, eso ya mostraría que el tamaño es par. Que aquí es donde podría venir el ejercicio anterior, que si encontramos, perdón, el ejercicio anterior es como el ejercicio 3, o creo que sí el 3. Que si encontramos una función de A en B que mande dos elementos al mismo, obtendremos que el tamaño de A es 2 veces el tamaño de B, o sea, sería par. Bueno, aquí hay una observación interesante. Por ejemplo, imagínense que ocupan sacar un promedio superior a 8 en los cursos. Y entonces están llevando 5 cursos y el promedio de los primeros 4 cursos es 8. ¿Qué es lo que ocupan para que el promedio total siga siendo 8? ¿Qué es lo que ocupan en la nota del quinto promedio para que la nota total siga siendo 8? Un 8. Entonces es un dato, llamémoslo estadístico, que para superar el promedio hay que agregar algo arriba del promedio. Para bajar de ese promedio, algo por debajo. Pero para mantener el promedio, algo igual nos va a mantener el promedio. Entonces veamos un ejemplo aquí. El conjunto 1, 2 y 3. El promedio es 2. Quiere decir que si le agregamos el elemento 2, como lo vimos aquí, el promedio no cambia.
Sí, está en la FAM. Entonces esa es la idea que nos va a llevar a las parejas. ¿Cómo podemos hacer en general? ¿Qué es lo que podemos decir en general? Digamos que yo tengo un conjunto A. ¿Qué me pasó con el conjunto A? Y su promedio es un número M. Entonces, tal vez voy a usar una letra diferente porque arriba estoy usando una A. Un conjunto X. Entonces, queremos un conjunto X y emparejarlo con un conjunto X'. Aquí. Digamos que este tiene promedio. X es M. Entonces nos gustaría X emparejarlo junto con un X'. Y la propiedad que tenemos de X es que el promedio es entero. ¿Cuál podría ser la pareja de X? M, pero ¿qué significa M? A ver, M se refiere al número M. El problema es que los números ya los usamos. No los podemos usar ahorita. Si el número contiene, o sea, si el conjunto X, perdón, contiene a M, entonces se lo quito. Y si no lo contiene, se lo pongo. Sí, entonces podemos hacer una diferencia simétrica. Entonces, si M ya está en el conjunto, entonces como vimos antes, por ejemplo, el 8, que teníamos ahí, el promedio es 8. Si el 8 no está en el conjunto, podemos meter el 8 y el promedio no cambia. Pero lo mismo pasa al revés, que si el promedio es 8 y ya tenemos al 8, lo podemos sacar y el promedio va a seguir siendo 8. Entonces un conjunto X con esta propiedad lo podemos emparejar con unirle M si no lo tiene, o más bien quitarle M si lo tiene. Entonces tenemos, quiere decir que el Tn menos N como número representa un conjunto que se puede dividir en parejas, que se puede dividir de parejas de la forma X, X'. En otras palabras, es un número par.